Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, personas que nos están acompañando este hermoso domingo. Hoy es 1 de mayo del año 2022. Estamos muy felices y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos ha dado de iniciar un nuevo mes. Hoy es un nuevo domingo, estamos justamente inaugurando el mes de mayo, el quinto mes del año. Ya casi parece mentira, pero el tiempo ha pasado tan rápido que ya casi estamos por la mitad del año. Y pues queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, aquellos que nos están acompañando por primera vez, aquellos que a lo mejor ya nos han acompañado en otros momentos, y a nuestros hermanos que están a través del internet. Queremos darles a todos una muy cálida bienvenida. Nos da gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes en una nueva enseñanza que el Señor ha preparado y ha dispuesto para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con una oración. Si me acompañan, encomendemos a Dios el sermón de este día. Amado Padre, hoy te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, porque tú eres poderoso, Señor. Porque sabemos, Señor, que como te alabábamos y entonábamos, Señor, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de ser bendecidos a través de la alabanza, Señor. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos bendigas a través de esta enseñanza, de manera que tu palabra viva y eficaz sea la que traspase hoy cada corazón y produzca, Señor, salvación y vida en medio de los huesos secos, Señor. Padre, que sean tus palabras y no las de un hombre, Señor, y seas tú llevándote hoy toda la gloria de todo lo que se va a hacer, Señor. Porque solo tú, exclusiva y únicamente tú, Señor, eres digno de recibir toda la gloria. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10. Como saben, aquellos que tienen tiempo acompañándonos en la iglesia y a lo largo de estas enseñanzas, desde el mes de enero, es decir, iniciando el año, estuvimos teniendo y estamos teniendo una serie de predicaciones llamadas y tituladas Los atributos de Dios, para poder conocer quién es Dios y para poder responder cómo es Dios. Debemos de entender esto porque la mayoría de los que están en el mundo, la gran mayoría, creen en Dios y creen que existe un Dios o una divinidad, pero no todos creen en el único Dios verdadero. Entonces, con esta serie de enseñanzas llamadas Los atributos de Dios, tratamos de resolver esas interrogantes. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Y dice el Salmo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Voy a parar en esa parte, no vamos a leer la segunda parte del versículo, voy a detenerme justo en la primera parte. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Es por eso importante poder conocer quién es Dios y poder conocer cómo es Dios, porque ¿cómo podemos confiar, depender, adorar, cantar, buscar, leer acerca de alguien que no conocemos? Pero cuando conocemos a Dios, confiamos en Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y la semana pasada veíamos un atributo sumamente impresionante de Dios, el cual titulamos Los decretos de Dios, y vimos cómo el decreto que Dios estipula, mismo decreto que se cumple. Y hoy vamos a ver un nuevo atributo que es sumamente profundo, pero que pedimos con la gracia de Dios se pueda abordar en esta tarde y en este sermón. Hoy vamos a ver la soberanía de Dios. ¿Cuántos han escuchado este término? ¿Soberano o soberanía? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado este término porque se usa usualmente en términos políticos, en términos de una nación, en términos de la historia de México, porque cuando México se independizó de España, ¿qué pasamos a ser? Una nación soberana. Entonces,
usualmente estamos en cierto punto acostumbrados a este término, pero es algo sumamente y exhaustivamente profundo, a tal grado que nuestra mente no lo alcanza a comprender en su totalidad, hablar de la soberanía de Dios. Recordemos que ya vimos que Dios es infinito y vimos un atributo que titulaba así a Dios, la infinidad de Dios. Y como Dios es infinito, cada atributo de Dios es infinito. Su ira es infinita, su amor es infinito. Y como eso, su soberanía de Dios es infinita. Y tú y yo somos finitos. Y nuestra mente, por lo tanto, no puede alcanzar a comprender esto. Como siempre, vamos a iniciar dando una breve definición de la palabra soberanía, definición que he sacado de diversos diccionarios seculares. Vamos a ver, soberanía significa autoridad en la que reside el poder político, autoridad necesaria para tomar autónomamente, es decir, de una manera independiente, mis propias decisiones o las propias decisiones a todo nivel. Máxima autoridad, poder supremo, ilimitado y absoluto. Poder supremo, ilimitado y absoluto. La suma del poder supremo e ilimitado. Entonces, por ende, la definición de soberano es aquel que tiene autoridad sobre todos los demás, que tiene el máximo poder o autoridad sobre cualquier cosa, que es un ser superior a todo lo demás, estar por encima de todos, persona que es la máxima autoridad, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. ¿Se dan cuenta que todas las palabras tienen relación en cuestión al significado de soberanía? Autoridad, poder, supremacía, autoridad absoluta, poder ilimitado. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Dios y su soberanía. Salmos 103, versículo 19. Hemos visto hace unos momentos lo que los diccionarios nos dicen acerca de la soberanía de Dios, pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Dice el Salmo, capítulo 103, versículo 19: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y su reino domina sobre todos. Jehová estableció su trono sobre el cielo, y su dominio es sobre todos. Y su reino domina sobre todos. Es impresionante poder toparnos con una palabra de este tipo en las Escrituras, porque usualmente pensamos que el presidente de México es la autoridad suprema de la nación. Usualmente pensamos en presidentes como Joe Biden, por un lado de los Estados Unidos, y por otro lado Vladimir Putin en Rusia, como los hombres con más autoridad, más poder en todo el mundo, porque tienen a su cargo las dos naciones más poderosas que existen en esta tierra. Pero fíjate lo que Dios dice. Yo no me siento en una cámara de diputados, de senadores. Yo no me siento en el Palacio Nacional. Yo no me siento en la Casa Blanca. Yo no me siento en el Kremlin. Mi trono es el cielo, y mi reino es sobre todos. Domina sobre todos. La soberanía de Dios, amados, es una doctrina, es una enseñanza bíblica que expresa que Dios gobierna sobre todas las cosas, que Dios gobierna sobre todo lo que hay y sobre todo lo que existe. ¿Por qué? Porque lo creó, porque lo hizo. Dios reina sobre toda su creación, controla absolutamente cada átomo, cada molécula, no del universo, de su universo.
No del universo, porque el universo no es que no tenga dueño. El universo no le pertenece a mí. El universo no le pertenece a ningún hombre. El universo le pertenece a Dios. Dios tiene total poder, autoridad, dominio sobre toda su creación. Y Él controla absolutamente todo en su universo. Vamos a ver lo que dice adelantito en el Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, eso hace. No es como si yo ahorita me subo a este techo que está encima de nosotros y digo: yo quiero volar, yo deseo volar, y mi deseo, mi capricho es que quiero volar. Y me aviento de aquí arriba, aquí abajo, y por ende, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a azotar duro en el suelo, porque lo que yo quiero no lo puedo hacer. Pero todo lo que Dios quiere, eso hace. No hay absolutamente nada que Dios no quiera que no pueda hacer. Ahora, hay una diferencia muy importante, hermanos. Tenemos que entender que Dios puede hacer todas las cosas, pero es más bíblico decir: Dios puede hacer todas las cosas que Él quiere hacer. Porque podríamos decir que si Dios puede hacer todas las cosas, Dios puede mentir, pero como Él es Dios, Él no puede mentir. Y como Él no puede mentir porque es Dios, por tanto, no quiere mentir. Entonces Dios puede hacer todas las cosas que Él quiera hacer. Que Él quiera hacer. Todo lo que quiero, eso hago, dice Dios. Dios obra y reina conforme a su propósito eterno, amados. Lo veíamos hace 8 días. Los decretos de Dios son su propósito para nosotros. Entonces Dios obra y reina conforme a su propósito eterno. Las Escrituras no nos hablan, no nos enseñan de un Dios que creó el universo y puso árboles, y puso mar, y puso animales, y puso a la raza humana, luego para abandonarlos y dejarlos a su suerte en una anarquía total. Vivan como les plazca, que el mar haga lo que quiera, que la tierra haga lo que quiera, que el cielo haga lo que quiera, que la raza humana haga lo que quiera. Dios no nos enseña eso a través de las Escrituras. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios gobierna sobre su creación y proclama con autoridad: mi propósito será establecido, mi consejo permanecerá, y todo lo que quiero realizaré, y todo lo que quiero haré. Lo veíamos hace 8 días, Isaías 46:10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Para que te des una idea de que el universo no gira a lo largo del destino, la suerte, el azar, la casualidad, la probabilidad, porque hay un Dios detrás de todo, que no se le escapa nada y controla todo. Todo. Y cuando me refiero a que Dios controla todo, Dios controla todo. Así cuando una hoja cae de un árbol, Dios está detrás de eso. ¡Ay, qué absurdo! ¿Cómo que Dios controla cuando una hoja cae de un árbol? Sí, amado. Porque si Él es Dios, Él controla hasta el más minúsculo de los detalles. ¿Lo entendemos? No. Pero sabemos que Él lo hace. Él tiene el derecho de hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, en donde quiere. Como bien dijo el salmista y lo entonábamos en la alabanza: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. La voluntad de Dios, el decreto de Dios, la soberanía de Dios le permiten a Dios hacer todo cuanto Él quiere. Nos guste o no nos guste, pongamos oposición o no pongamos oposición, todo lo que Él quiere hace. Cuando Él lo quiere lo hace, en donde Él quiere lo hace, de la manera que Él quiere lo hace.
De verdad, amados, hay veces en la vida en que luchamos en este aspecto, porque no sé si te ha pasado, de repente yo estoy haciendo algo, me pasa a veces con mi papá, y mi papá tiene una manera de hacer las cosas, y yo tengo otra manera de hacer las cosas, y yo quiero hacer las cosas como yo quiero hacer las cosas, porque es la manera en que sé hacer las cosas, pero mi papá, como tiene otra manera, él quiere hacer las cosas a su manera. Y a lo mejor hay una lucha entre, no, esta es la mejor manera de hacerlo, no, esta manera es más eficiente de hacer las cosas, pero al final, comparando eso con Dios, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, y lo que a Él le plazca, porque al final Él es Dios. Y yo no puedo decirle a Dios, no, Dios, ese no es el camino correcto, Señor. Padre, creo que aquí estás errando, Señor. No, sería muy necio, tonto y absurdo de mi parte decirle a Dios cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas. No es mi mesero, no es mi chalán, no es mi mayordomo para que yo le diga cuándo, cómo y dónde hacer las cosas. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. La soberanía tiene una relación muy profunda, como lo veíamos al principio en las definiciones, con las palabras poder y autoridad. Dios nunca podría ser soberano si no tuviera el poder para realizar su voluntad o la autoridad para ejercer ese poder. Sí, es algo importante de entender que Dios no solo es soberano, sino que Él tiene que tener poder y autoridad. Tiene que tener poder para hacer su voluntad y tiene que tener autoridad para poder ejercer ese poder que lo lleva a hacer su voluntad de una manera perfecta. Los presidentes de las naciones no le dicen a sus inferiores, no le dicen a aquellos que están a su servicio, oye, ¿podrías hacer esto? Por favor, si tienes tiempo, si quieres hacerlo, si me ayudas, si me haces el favor. Las autoridades no hablan de esa manera. Ellos dan la orden porque es una orden y la tienen que cumplir y obedecer. Ve y haz esto. De esta manera, en este momento, tal y cual te lo estoy mandando. Así es Dios, amados. Lo que Él dice, no dice puedes hacerlo, podrías hacerlo, serías tan amable de hacerme el favor, porque Él tiene poder y autoridad para hacer todas las cosas. No puedo concebir a un Dios que no tenga poder y autoridad. ¿Qué clase de Dios sería nuestro Dios si no tuviera poder? Si no tuviera autoridad, sería igual que la Organización de las Naciones Unidas. Sé que es una organización poderosa que cuenta con más de 100 países que la conforman, pero te pregunto, a lo largo de la historia, poniendo ejemplo, Ruanda, cuando las dos tribus africanas se estaban masacrando, la Organización de las Naciones Unidas nada más llegó para ver lo que pasaba. Pero en ellos no hubo ni el poder ni la autoridad de hacer nada, porque al final son humanos. Lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, sí, muchas naciones están ayudando a Ucrania, pero ¿por qué crees que no quieren meterse directamente en un conflicto? ¿Por qué crees? Porque el caos que ahorita se está viviendo no se compararía con el caos que se viviría. Sansón es otro ejemplo. Sansón tenía un poder impresionante. Mató a más de 100 hombres con una quijada de una mula, de un burro. 100 hombres, él solo. Más de 100 hombres. No recuerdo la cifra, pero me parece que fueron más de 300. Él solo. Tenía muchísimo poder Sansón, pero algo carecía en la vida de Sansón. Autoridad. Y esa autoridad lo llevó a pecar contra Dios. Por lo tanto, no podemos concebir a un Dios que tiene poder y no tiene una autoridad tampoco. ¿Te imaginas a Dios yendo con alguien superior a Él a pedirle permiso? Imagínate que Dios
fuera un ser el cual debería pedir permiso para hacer las cosas. Oye, ¿puedo mover tal galaxia a tal punto? Oye, ¿puedo hacer que la tierra tiemble? Oye, ¿me darías permiso de que un tsunami arrase Tailandia? Oye, ¿me das permiso de hacer esto o aquello? ¿A quién le pediría a Dios permiso para hacer las cosas? ¿Existe alguien a quien Dios deba de pedirle permiso para ejercer su voluntad? No existe absolutamente nadie a quien Dios deba de pedirle permiso. Dios no es un ser que llegue y se postre de rodillas y diga: mi Señor me permite hacer esto. Porque Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor de señores. Así dice Jehová: yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay más. No se puede debatir, no se puede discutir, no se puede refutar. Yo soy Dios y fuera de mí no hay más. ¿Y sabes qué es lo impresionante de esto? Que Dios, al ser Dios, no necesita de nada ni de nadie. ¿Tú crees que Dios me necesita a mí para llevar a cabo sus planes y su obra? ¿Tú crees que Dios te necesita a ti con el respeto que te mereces para poder hacer su voluntad? ¿Crees que acaso tu vida puede llegar a ser un obstáculo para la voluntad de Dios? ¿Crees acaso en tu mente que puedes oponerte a Dios y decirle que no haga las cosas y Él te va a obedecer? Él no necesita de nada ni de nadie. Él es Dios conmigo y sin mí, contigo y sin ti. Así todos los cristianos del mundo se volvieran en contra de Dios, Él seguiría siendo Dios. Porque así es Dios. Porque Él no depende de nada ni de nadie. Cambiemos los roles. ¿Dependes tú de Dios? ¿Necesitas a Dios? ¿Necesitas de la voluntad de Dios para tu vida? Amén. Porque nosotros sí necesitamos de Dios. Porque nosotros sí tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Porque Dios sí puede decirnos a nosotros qué hacer y qué no hacer y cómo hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Porque Él es Dios. Que no se te olvide: creador, criatura. Creador, criatura. Creador, criatura. Dios no es nuestro igual, no es nuestro parejo. No es nuestro parejo, porque Él es Rey. ¿Y tú de qué eres rey? Ni del municipio eres rey. Y Él es Rey de todo lo que hay y de todo lo que existe. Aleluya. Amados, muchas personas que se llaman y se dicen cristianas, es importante entender esto y abordarlo en este momento. Muchas personas que se llaman o se dicen cristianas no adoran al verdadero Dios. El Dios que está sentado en el trono no es el Dios a quien ellos aman, porque hay mucha gente que puede tener el nombre de cristiano, de cristiana, y dicen amar a Dios, pero el Dios a quien ellos aman es un Dios que es producto de su imaginación, porque no es el Dios soberano que se encuentra en las Escrituras, porque cuando algo malo pasa en sus vidas, ahí están quejándose delante de Dios, porque cuando algo no sucede como ellos quieren, ahí están como bebés caprichudos, diciéndole a Dios lo que era su voluntad de ellos, porque cuando algo difícil ocurre en sus vidas, fuera de decir amén Señor, que se haga tu voluntad, están
oponiéndose a la voluntad de Dios, porque cuando Dios quiere hacer algo en sus vidas, ellos no le hacen caso a Dios, nada más dicen: Jesús es mi Salvador, pero Él no es mi Señor. Yo me mando a mí solo, yo me gobierno a mí solo, yo hago la voluntad que yo quiero hacer. Si quiero me duermo, y si todo el día no agarré las Escrituras, y si todo el día no le oré al Señor, ¿qué importa? Porque Dios no es el Señor de sus vidas. Porque si fuera su Señor, sabrían delante de quién está. Hemos puesto el mismo ejemplo muchas veces, amados. Si supiera mucha gente quién verdaderamente es Dios, no estarían agarrando el celular mientras esté entonando la alabanza, no estarían comiendo palomitas mientras está dando la prédica, como si estuvieran viendo una película en el cine, porque sabrían delante de qué Dios está. No hace falta que Dios descienda del cielo y esté aquí enfrente de nosotros para poder guardar respeto, porque su presencia está aquí y eso es suficiente para demostrar su soberanía. Hay mucha gente que dice: sí, el Señor, sí, Jehová, sí, Mahoma, sí, el Dios que sea, sí, yo lo respeto, yo lo admiro, es mi Dios, yo lo amo. Porque Dios solo hay uno. Y vives para Dios como Dios quiere que vivas para Él, o no lo haces. No hay más, porque Él debe de gobernar sobre todo y en todos. El Dios que está sentado sobre el trono es del que nos encanta compartir cada domingo, porque no podemos concebir a otro tipo de Dios. No podemos, amados, predicar otra cosa que no sea Dios que está sentado en el trono. Es el Dios que está sentado en su trono en quien yo confío, en quien debemos de confiar. Aquel Dios que está en control, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene toda la soberanía, es el Dios en quien nosotros debemos de confiar. Ningún otro Dios es digno de nuestra confianza. Ningún otro, ni nosotros mismos, que podemos hacernos de nosotros un Dios. ¿A poco tú y yo podemos ayudarnos a nosotros mismos? No, pero por ahí está el humanismo a todo lo que hay en el mundo. Ayúdate, quiérete, ámate, consiéntete, disfrútate, ámate. Cuando en realidad de nosotros no puede haber ningún poder o autoridad para salvar nuestras vidas, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que Jesucristo, hombre, en el cual solamente hay salvación. Solo en Él. Estamos viviendo tiempos en los que muchos cristianos parecen tener miedo de admitir que Dios es soberano. De verdad, me he topado con muchos cristianos que tienen miedo de admitir que Dios es total y absolutamente soberano, en todos los sentidos, Les da miedo admitir la verdadera divinidad de Dios, porque si Dios es divino y Dios es Dios, por lo tanto debe de ser soberano. No es lo que a mí me gusta que sea soberano, en todo debe de ser Dios soberano. Estamos viviendo esos tiempos, amados, donde muchos están negando la divinidad de Dios, su soberanía. La mayoría de los cristianos están de acuerdo con la soberanía de Dios, pero es fácil decir que Dios es soberano cuando tengo dinero, cuando tengo salud, cuando tengo trabajo, cuando me va bien, cuando me siento feliz, cuando me siento alegre. Señor, soberano eres, gracias. Pero cuando te va mal, cuando estás enfermo, cuando no tienes trabajo, cuando no tienes dinero, cuando no tienes que comer, cuando estás triste, Dios sigue siendo soberano en tu vida. Debe de serlo. Y así pase lo que pase de verdad, así pase lo que pase en tu vida, así sea la peor tragedia que has vivido, Dios debe seguir siendo soberano. Hay 6 temas, amados,
Y requiero que presten mucha atención en lo que vamos a decir aquí. Porque hay 6 temas que parecerían estar en conflicto, en contradicción o ser controversiales con el gobierno absoluto y soberano de Dios. Y no todos les gusta aceptarlos. Hay 6 temas específicos que parecen ser confusos, controversiales, estar en conflicto, tener contradicción con la soberanía de Dios, y muchos que se dicen cristianos los niegan rotundamente. Y estos 6 temas son la maldad, el libre albedrío, la responsabilidad humana, el evangelismo, la oración y la salvación. Son esos 6 temas que están en conflicto aparente con la soberanía de Dios. Ve pensando en la maldad y la soberanía de Dios, en el libre albedrío y la soberanía de Dios, en la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, en el evangelismo y la soberanía de Dios, en la oración y la soberanía de Dios, y en la salvación y la soberanía de Dios. Parecen ser temas contradictorios y que se contraponen de alguna manera con la soberanía de Dios, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes no les causaron algunas dudas la enseñanza del domingo pasado? Pues si Dios ha decretado todas las cosas, ¿cómo para qué le predico a los perdidos? Pues si Dios ha decretado todo lo que hay, ¿cómo para qué estoy orando día y noche? De todos modos, al final Dios va a hacer su decreto. Si estoy entendiendo que los decretos de Dios se hacen y se cumplen al pie de la letra, ¿cómo Dios puede permitir que exista el mal si Él es santo, si Él es bueno? Parecen temas controversiales y vamos a ver uno por uno de una manera breve y rápida. La soberanía de Dios y el mal. Todos estamos de acuerdo aquí que Dios es soberano, ¿verdad? Que Dios es soberano en las cosas buenas y que todo lo bueno que ocurre viene de parte de Dios, creyendo lo que dice Santiago: toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Pero cuando se trata de tragedias, de caos, de guerra, de problemas, del mal, lamentablemente muchos cristianos buscan exonerar a Dios, despojándolo de su soberanía, afirmando que Dios hace lo bueno y Satanás es culpable de todo lo malo que existe. No, Dios, tú eres inocente, tú no dejaste que esto pasara porque tú eres bueno. Es culpa de Satanás. Tú no eres el culpable de lo malo que pasa en el mundo, Señor. Esto pasa, amados, porque no queremos pensar, no queremos entender que si algo difícil ocurre en nuestras vidas, viene de parte del Dios que amamos y adoramos. Nuestra mente no quiere entender, no quiere comprender que si algo terrible, espantoso ocurre en nuestras vidas, viene de parte del Dios que amamos y adoramos. Pero es así, pero así es. Y déjame decirte por qué. La Biblia dice lo contrario a lo que muchos creen. Nos muestra que Dios tiene una soberanía absoluta, y cuando decimos que Dios es soberano de una manera absoluta, incluye cosas buenas y cosas malas. Eso no quiere decir que Dios creó el pecado, porque es imposible que Dios haya creado el pecado. Pero Él decretó que el pecado iba a existir y que la maldad iba a existir. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y nos dice libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Él mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Él empobrece
y Él enriquece. Él abate y Él exalta, enaltece. Él mata y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. ¿Son todas cosas buenas? No. Él mata y Él también da la vida. Él hace que una persona descienda al Seol y también que suba. Él hace que una persona sea pobre o sea rica. Él humilla y Él enaltece. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dice Dios, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Isaías 45:7. Él forma la luz y crea las tinieblas, hace la paz y crea la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todas estas cosas. ¿Te das cuenta? A lo largo de 3 libros diferentes de las Escrituras, Samuel, Deuteronomio, Isaías, podemos ver que Dios mata y Él da la vida. Podemos ver que Él hace a alguien pobre y Él también lo hace rico. Podemos ver que Él forma la luz y también Él crea las tinieblas. Podemos ver que Él hace la paz y también la adversidad. ¿Y qué dice? Yo soy Jehová, el que hago todas estas cosas. Dios mismo lo dice de Él. Dios mismo hablando a través de la Biblia acerca de Él mismo. Dios, aunque permite la maldad, también la restringe, la juzga, la emplea para el bien de sus hijos y para cumplir sus propósitos divinos. Hay gente que dice, ¿cómo puedes creer en un Dios que permite que pasen guerras, hambre, enfermedad, esto, lo otro, que permite que los rusos estén masacrando a los civiles ucranianos? ¿Cómo puedes creer en un Dios así? Déjame decirte algo. Dios es creador y nosotros criaturas. ¿No tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con nosotros? Ya no hay más dudas que hacer. Si bien Dios es bueno, Él es soberano, que a veces permite que cosas malas ocurran en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien y tienen un propósito. Nosotros tenemos que afirmar que la soberanía de Dios permanece cuando cosas buenas pasan, pero también cuando cosas malas pasan. Amén. Segundo punto, la soberanía de Dios y el libre albedrío. ¿Saben qué es el libre albedrío? Creo que es un concepto muy abstracto, pero que podemos tener presente en nuestras vidas. El libre albedrío es: yo tengo libertad en mi mente de hacer lo que yo quiera. O sea, yo soy una persona, un ente social libre. Mi vida no es como la de ninguno de ustedes y yo tengo mi libre albedrío para tomar decisiones. Bueno, algo parece contradictorio cuando hablamos que Dios es soberano y el libre albedrío. Si Dios es soberano, ¿cómo el ser humano va a tener libre albedrío? Lo tiene, pero déjame explicarte algo. Vamos a usar 3 términos: pecado original, depravación total, libre albedrío. Fíjate, el pecado original es lo que se conoce cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. Y como nos dice Romanos 5, por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Y a partir de que Adán y Eva pecaron, nuestra naturaleza viene a ser caída.
Y nos lleva al segundo punto, que nos dice depravación total. Por ende, como hubo un pecado original, toda la humanidad hemos sido arrastrados en una naturaleza caída, depravada y pecaminosa. Y en nosotros no hay nada bueno, ni de los pies hasta la cabeza. Esa frase cursi de las películas de que hay bondad dentro de ti, no es verdad. No hay nada bueno en nosotros. No existen las buenas personas. Porque la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos a una se desviaron e hicieron inútiles. Y como nuestra naturaleza es depravada y en nosotros está escrita la ley de Dios, porque es verdad, desde que somos niños, ¿sabías que mentir era malo? ¿Sabías que robar era malo? ¿Sabías que matar a alguien era malo? ¿Por qué? Por la ley judicial mexicana. No, porque tienes la ley de Dios en tu corazón, pero no tienes el poder para obedecer la ley de Dios, ni la voluntad de hacerlo. Por ende, a causa del pecado original tenemos una naturaleza depravada y nuestro libre albedrío está total y absolutamente corrompido. Sí tenemos libre albedrío los seres humanos, y sí, Dios es soberano, pero la voluntad del hombre es libre en el sentido que tiene el poder de tomar decisiones que tienen consecuencias reales. Lo vimos hace 8 días con Judas. Judas fue libre de entregar al Hijo. ¿Y cuál fue su consecuencia? Fue y se ahorcó, se suicidó. ¿Y ahorita dónde está Judas? No hace falta andar mucho para saber dónde está Judas, dónde está el alma de Judas. Porque él fue libre de tomar una decisión y tener que pagar las consecuencias de dicha decisión. Tú tienes libre albedrío, pero tu libre albedrío, déjame decirte algo, está corrompido por el pecado. Y vas a dar consecuencias, y van a haber más bien consecuencias de cada decisión que tomes en esta tierra. Porque es necesario, dice Pablo, dice Dios por medio de Pablo, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. Y daremos cuentas de lo que hayamos hecho o de lo que no hayamos hecho. Sin embargo, la voluntad y el libre albedrío del hombre están corrompidos y esclavizados por el pecado, el diablo y la naturaleza caída, depravada y pecaminosa. Por lo tanto, en nosotros está la ley de Dios, pero no el poder o el deseo de cumplirla. Estamos totalmente inclinados siempre a rechazar a Dios. ¿O a poco tú naces siendo niño diciendo quiero servir a Dios toda mi vida? No, siendo sinceros, no. ¿Y cuando eres adolescente? ¿Y cuando eres joven? ¿Cómo fue tu vida? Peor que como era antes, porque en ti había más rebeldía hacia lo que era bueno. Ya lo leímos y lo citábamos hace rato en Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso cuando Dios vino, dijo, es necesario que nazcas de nuevo, una nueva naturaleza, con la ley mía en tu corazón, pero con el poder del Espíritu Santo para que cumplas esa ley. Lo dice Ezequiel, te quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne, pondré dentro de dentro de ti mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y mandamientos. Hay un cambio de naturaleza. Para que puedas entender un poco al libre albedrío, porque es un poco complejo, déjame darte un ejemplo muy rápido. Todos estamos en un barco, en un yate, en un crucero, en el barco que tú quieras, pero estamos en un barco y estamos viajando de Cancún a Cuba. El destino es Cuba. Nada ni nadie puede cambiar el destino porque el destino ha sido decretado y estipulado, es Cuba. Y estamos en el barco y en el barco tenemos libertad de hacer lo que queramos. Pero cuando lleguemos a Cuba, vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hicimos a lo largo de nuestra estadía en el barco. El destino del hombre es uno, la muerte.
Y mientras estamos cruzando este mundo, Dios nos ha dado libertad de tomar decisiones. Pero cuando lleguemos delante de su presencia, daremos cuentas de todo aquello que hayamos hecho. Muchas veces alardeamos de que tenemos libertad de hacer todo lo que queramos, pero recuerda que al final vas a dar cuenta de tu libertad y de lo que hiciste con ella. Tercer punto, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Va totalmente ligado al libre albedrío. La soberanía de Dios de ninguna manera minimiza nuestra responsabilidad delante de Dios. Todas nuestras acciones tendrán consecuencias y daremos cuentas de ellas. Ahí está Dan, el mejor ejemplo que puede haber. Hizo algo, tuvo que ser responsable de sus acciones, y gracias a esas consecuencias toda la naturaleza del hombre es como es. La soberanía de Dios no minimiza tu responsabilidad delante de Él. Y aplica para ambos sectores, para aquellos que son cristianos y para aquellos que no son cristianos. Porque tú que eres cristiano eres responsable delante de Dios. Y tú que no eres cristiano también eres responsable delante de Dios. De lo que haces y de lo que no haces. Déjame darte un ejemplo. Si eres cristiano y no eres más santo que ayer, y no eres más santo que la semana pasada, y no eres más santo que el mes anterior, eso no es culpa de Dios. Es tu culpa y tú eres responsable de que tu vida espiritual no tenga un progreso. Porque no lees la Biblia, porque no oras, porque no estás íntimamente con el Padre. Porque si fueras responsable de tu vida espiritual y cuidaras de tu salvación con temor y temblor, las cosas serían diferentes. Viceversa, aquellos que no son cristianos son responsables también de sus acciones. Y no podemos usar la soberanía de Dios como pretexto de decir, pues Señor, tú eres soberano, entonces a mí se me exime toda responsabilidad, toda culpa porque tú eres soberano. No hay pretexto, no hay justificación. Es como si yo ahorita, amados, viera que mi vecino está muriendo y mi vecino muere y mi vecino va al infierno. Pues Señor, tú eres soberano y fue tu voluntad que fuera al infierno, yo nada pude haber hecho. No podemos pensar de esa manera. No podemos pensar así. No podemos, amado. No podemos decir, Señor, si tu voluntad era que mi vecino fuera al infierno, pues que se muera, y no le predico, y no oro por él, y no me intereso ni en lo mínimo por su alma, porque Señor, tú eres soberano. Mi vecino ya está muerto, mi vecino está en el infierno. Señor, tú eres soberano. No podemos pensar de esa manera. Porque si la voluntad de Dios es salvar a tu vecino, Él va a producir en ti un deseo de orar por él, un deseo de predicarle a él. Y Dios produce en ti, ¿qué? El querer como el hacer. Pero si yo no quiero, ¿cómo vas a hacerlo? Sí, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero pon manos a la obra. Muévete. No digas, sí, Señor, tú produces el querer como el hacer. A ver qué nueva serie salió en Netflix. No, amado. Dios produce el querer como el hacer, pero no seas pasivo en nombre de la soberanía de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Dios pone el querer como el hacer. Entonces nunca usemos la soberanía de Dios como pretexto para no cumplir nuestros deberes y obligaciones como hijos de Dios. La responsabilidad humana se basa en eso, la soberanía de Dios. Cuarto punto, la soberanía de Dios y el evangelismo.
Jesús afirmó la soberanía absoluta de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, afirmó en la tierra la soberanía absoluta de Dios y también fue el mejor predicador del Evangelio que ha existido. Porque si decimos, si Dios es soberano y al final Él hace como quiere, cuando quiere y como Él quiere, pues ¿para qué le predico al perdido? ¿Para qué le predico a la gente? ¿Para qué le predico a los extraños? ¿Para qué predico en las calles? ¿Para qué le predico a los presos? ¿Para qué le predico a los enfermos? Si al final Dios es soberano y Él va a hacer todo lo que Él quiera. Repito, no podemos ser pasivos en nombre de la soberanía de Dios, porque el mismo Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe a sus obreros a trabajar. Pablo es otro ejemplo excelente de esto, porque Pablo recorrió medio mundo 3 veces predicando el Evangelio y reconociendo totalmente que Dios era soberano. Lee Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, y vas a poder darte cuenta en cada epístola que Pablo proclama que Dios es soberano y ha sido el misionero más excepcional que ha existido en este mundo, recorriendo medio mundo 3 veces. Y Pablo decía: Dios es soberano, pero también existe la gran encomienda: id y predicad el Evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones. De modo que la afirmación de la soberanía divina va de la mano del evangelismo y la tarea misionera. No podemos ser pasivos en nombre de la soberanía de Dios y cruzarnos de brazos mientras hay un mundo perdido, y cruzarnos de brazos mientras el mundo muere, y cruzarnos de brazos, sentarnos en el reposet, mecernos por horas mientras estamos en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, en YouTube, en la televisión, y estar dormidos todo el día en la casa, porque Dios es soberano, ¿verdad? Entonces no hace falta que yo predique. A esa clase de gente Dios la vomita de su boca. A esa clase de gente Dios la vomita de su boca. Quiero que pienses en algo. En el mundo, escúchalo bien, hay aproximadamente 6.000 millones de personas. En otras cifras podemos decir 6 billones de personas. Y más del 50% de esa gente nunca ha oído el Evangelio. ¿Te sientes tranquilo además de eso? De saber que hay más de 3.000 millones de personas que nunca han oído de Dios. Y nosotros cómodos en nuestras casas, disfrutando de los entretenimientos que el mundo ofrece. Debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos. Pero si agarras y cavas en la tierra y escondes el talento, y cuando llega Dios a pedirte cuentas, toma, Señor, lo que es tuyo. Mal siervo infiel, fuera de aquí. Fuera de aquí. Porque no fuiste fiel ni en lo poco. Y déjame asegurarte algo. Nuestros amados hermanos en Corea del Norte, en Afganistán, en cada país donde son perseguidos, así los persigan de la manera más espantosa posible, la palabra de Dios no está presa. Y ningún hombre podrá detener la obra de Dios en esos países. La Unión Soviética trató de extinguir al cristianismo y no pudieron, porque no es la obra de ningún hombre, es la obra de Dios. Y Él es soberano sobre el evangelismo. Quinto punto, la oración. La soberanía de Dios y la oración es el mismo principio que aplica para el evangelismo.
Debemos orar por las personas perdidas, debemos orar por los que están a nuestro alrededor. Pero si te das cuenta, cuando oramos, confiamos ¿en qué? ¿En que Dios va a hacer lo que nosotros queramos? En que Dios va a hacer su voluntad. ¿Y su voluntad cómo es? Soberana. Ahí está, amados. No hay más rollo. Si Él es soberano, Él va a hacer su voluntad. Y la oración es un medio que Dios nos ha dado de gracia para poder pedir conforme a su voluntad. ¿Qué dijo Jesucristo? Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. El sexto y último punto con el cual vamos a concluir: la soberanía de Dios y la salvación del hombre. Nosotros, como seres humanos, somos tan orgullosos y nos gusta de alguna manera absurda imaginar que tenemos de cierta forma participación en la salvación. Y eso en cierto punto nos da una gloria. Es que yo elegí a Dios, es que yo acepté a Jesucristo, es que yo hice, es que yo presté atención, es que yo pedí perdón y por ende tengo participación mínima en la salvación. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. ¿En qué consiste el amor? Según 1 de Juan 4:10, en que nosotros no amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y adelante dice, entonces nosotros amamos a Dios porque queremos, porque Él nos amó primero. La salvación es totalmente soberana. Si Dios es soberano, no podemos decir que nosotros elegimos a Dios. No. Si Dios es soberano en todos los puntos, incluyendo la salvación. Lo único que hemos aportado de verdad a la obra de Cristo, a la salvación, es nuestro pecado. Así de simple. ¿Qué es lo que yo hice, Pepe, para ser salvo hoy en día? Pecar. Pecar. Una y otra vez. El resto lo hizo Dios. Y a Él sea la gloria, porque la salvación es de Jehová. Y no hay otro nombre en el cual puede haber salvación. Aleluya. Es similar a si un cadáver, porque Efesios 2 nos dice que somos cadáveres sin Cristo. Es como si un cadáver le dice a otro cadáver, jejeje, y se burla de él, y dice, yo tuve fe y tú no. Un cadáver no puede reírse de otro cadáver, porque la fe ni siquiera proviene de nosotros, porque es don de Dios para salvación a todo aquel que cree. De verdad que somos a veces tan orgullosos que si hubiéramos aportado algo a la salvación, nos daríamos la gloria por ello. Pero como no es así, toda la gloria es para Dios porque Él hizo todo. La salvación es de Jehová, y Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y déjame decirte algo para concluir. La salvación abarca gracia. Y la gracia de Dios es irresistible y soberana. Dios le da su gracia a quien Él quiere darle la gracia, y Él también hace que su gracia sea irresistible. Sé que algunos de los que están aquí no son cristianos. Déjame decirte algo. Si la voluntad de Dios es salvar tu vida, tarde o temprano vas a caer. Y no va a haber nada en ti que pueda resistir a Dios. ¿Cuándo va a ser? Cuando Dios quiera. ¿En qué circunstancias? En las que Dios quiera, pero la salvación le pertenece a Él. Quiero concluir esta enseñanza con el ejemplo de una persona que entendió de una manera excepcional la soberanía de Dios. Y esta persona es Job. Debemos seguir, hermanos, el ejemplo de Job, porque Job era un hombre próspero, era un hombre que tenía más dinero y más riquezas de las que todos aquí podemos juntar y tener. De verdad, así todos juntáramos nuestras casas, nuestras propiedades, nuestra ropa, nuestras pertenencias materiales, no podríamos igualar a Job en su riqueza. Job tenía hijos e hijas, y sus hijas eran las más hermosas que existían. Pero de repente,
Dios actuó de una manera soberana en la vida de Job. Muchos creen que fue el diablo que atacó la vida de Job, pero no es así. ¿Quién es el que menciona a Job por primera vez? ¿Dios o el diablo? Dios. Oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios de una manera soberana hizo que todas las calamidades que vinieron a la vida de Job vinieran. Y Job perdió todo. Escúchalo bien. Job perdió todo. Sus hijos, su riqueza, su casa se destruyó. Perdió a su esposa, porque su esposa le decía: ya, maldice a Jehová y muérete, ya. Job se llenó de lepra. No había ya nada que Job pudiera tener, solo su vida. De puro milagro su corazón latía. ¿Y qué dijo Job? Jehová da, Jehová quita también. Sea su nombre bendito. Porque Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Y Job entendió por qué pasó todo eso? No entendía por qué. Sin comprender, sin entender, amado, tú tienes que adorar y servir y amar a Dios. Lo sé, somos humanos. Es difícil porque cuando nos va bien estamos felices y agradecidos, pero cuando nos va mal, esto es difícil porque queremos una explicación. ¿Por qué Dios? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué permites que pase aquello? Dios, escúchame. Dios, respóndeme. ¿Dónde estás, Dios, que no te veo? Dios, ¿cómo vas a hacer las cosas? ¿Cuándo me vas a contestar, Dios? Ve lo que está pasando, ve lo que le pasó a mi hijo, ve lo que le pasó a mi hija, ve lo que me está pasando a mí. Dios, ¿por qué? Y siempre están las preguntas. Queremos entender el plan de Dios antes de confiar en el plan de Dios. Y no puede ser así. Primero debemos de confiar en Dios. Y ya si después Dios quiere ayudarnos a entender, qué bien. Y si no quiere, amén. Porque a nosotros no nos corresponde conocer las razones del Padre. Dios es Dios. Él no tiene el deber de explicarnos la manera en la que Él obra, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Dice Pablo en Romanos 9. ¿Acaso no podré de hacer de tu vida como el alfarero hace al barro? Le dice Dios a Jeremías. ¿Acaso Dios no podrá hacer de tu vida como el alfarero le hace al barro? ¿Acaso podremos altercar con Dios? Sé que somos humanos y surgen dudas y tratamos de entender lo que Dios hace. Pero nuestro rol, amados, no es comprender. Nuestro rol es comprender que Dios es soberano en todo. Confía y descansa en que todas las cosas ayudarán bien a los que aman al Señor. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la soberanía de Dios no garantiza que todo lo que nos pasa todos los días sea fácil o difícil. La soberanía de Dios nos garantiza que eso ocurre para transformar nuestras vidas. Y ese es el mejor bien posible. Porque cuando yo estoy enfermo, a lo mejor no lo entiendo, a lo mejor no lo comprendo, a lo mejor me estoy muriendo y no lo entiendo. Pero Dios quiere hacer algo en mi vida a través de esa circunstancia. Y no lo entiendo. Y no lo comprendo. Pero Él está obrando de la mejor manera posible. Job termina diciendo: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que de ti se pueda esconder. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Todo lo que Dios hace es correcto.
Nosotros los cristianos estamos en este poderoso río de la soberanía de Dios, siendo llevados por sus propósitos. Nada más, nada más. La soberanía de Dios nunca tendrá ni habrá un fin para ella. No podemos decir es que pueden suceder cosas imprevistas que frustren la voluntad de Dios. No, porque aún lo que para ti es improvisto, Dios ya lo había preparado. Ahorita se podría caer esta parte de esta lámpara aquí y podemos decir qué situación tan improvista. Pero para Dios no hay nada improvisto y no hay nada que pueda frustrar su voluntad ni desbaratar sus planes. Para nosotros sí, quizás. Llegué tarde a la entrevista de trabajo y ya no pude llegar. Pero Dios está detrás de todo. Quiero que terminemos leyendo el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34. Fíjate lo que dice Daniel 4:34. Daniel está después de Lamentaciones y antes de Joel. Fíjate lo que dice Daniel 4:34. Mentira, Daniel está después de Ezequiel, hermanos, una disculpa. Daniel 4:34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Qué nos está contando aquí? Nabucodonosor había sido un rey poderoso, que había sido usado soberanamente por Dios para destruir Israel, literalmente destruir Israel. Jerusalén quedó hecho polvo y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de su pecado. Y Nabucodonosor era el rey de la nación más poderosa de la época, y llegó un momento en que él estaba encima, viendo todo su reino, viendo todo su dominio, viendo todo su palacio, su templo, su poder, su autoridad, y dice: esta es Babilonia, que yo he construido y edificado con mis manos. Cuando Dios ya le había dado a entender que había sido por él. Y en ese momento Nabucodonosor anduvo, literalmente hablando, como bestia, como un animal, sin razón, sin juicio cabal, andaba en cuatro patas, andaba en el campo. El rey de la nación más poderosa de la época andaba como un ganado, como un animal en el campo por más de 2 años. Y dice: en aquel tiempo alcé mis ojos a los cielos. ¿Por qué alzó los ojos Nabucodonosor? Porque Dios se lo permitió, porque Dios hizo que lo hiciera, porque se había cumplido el tiempo de su castigo. ¿Y qué hizo? Alcé mis ojos a los cielos, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, eterno, que no tiene fin, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra son considerados como polvo, como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, hablando de Jehová, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nabucodonosor entendió que Dios es soberano. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios?
Dios, deberíamos decir: Dios, tuyo es todo el dominio y poder. Tú eres soberano. Este es tu mundo y este es tu universo. Yo soy tu creación y tú eres mi creador. Tú eres el alfarero y yo soy barro en tus manos. Tú reinas y yo me someto. Tú ordenas y yo hago. Tú pides y yo obedezco. Dios está en el trono, amados. La soberanía de Dios aplica en cada detalle de nuestras vidas. Y tenemos que suplicarle a Dios que Él nos permita ver su mano soberana en todo. Pasa esto y no decir: sí, qué curioso. No, ver que fue la mano de Dios quien obró eso. Que Dios nos permita ver su mano soberana en todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y alabarlo con gratitud en consecuencia a eso. ¿Estás vivo en este momento? Déjame cambiar la pregunta. ¿Por qué estás vivo? ¿Y por qué no estás muerto? Porque Él es soberano. Y si tu corazón está latiendo en este momento, es porque Dios es soberano y Él está detrás de la vida que fluye en tu cuerpo. ¿Por qué estás aquí? Porque quise venir a la iglesia porque no tenía nada mejor que hacer hoy. Porque Dios es soberano. Y Él quiere que lo entiendas. Es reconfortante saber que el reinado de Dios es sobre todas las obras de sus propias manos. El trono de Dios está ahí puesto y nadie lo podrá mover. Y Él está sentado en el trono. Y dice su palabra: desde la antigüedad no te lo hice saber. Yo soy Dios. Yo soy fuerte. No conozco a ningún otro fuerte además de mí. No te lo hice saber. No temas ni te amedrentes. Dios tiene el derecho de hacer lo que le plazca con lo que es suyo, de disponer de sus criaturas y creación como Él bien les parezca, sin pedirle permiso. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Cierra tus ojos. A lo mejor te encuentras como Nabucodonosor, vagando en este mundo sin entender, sin darle la gloria a aquel que merece recibir la gloria. Pero déjame decirte que aún Dios fue soberano en la muerte y crucifixión de Cristo. Los discípulos creían que Jesús era Dios y creían que Jesús iba a acabar con los romanos y que iba a dar un reino poderoso. Y cuando lo vieron crucificado ahí, todos huyeron, todos tuvieron miedo. No podían creer que el Rey, que el Mesías estuviera muerto. Pero el tercer día resucitó. Y la resurrección de Cristo ha sido el milagro más grande que ha habido. ¿Puedes resistir a Dios? No puedes. Porque Saulo toda su vida vivió como a él le parecía bien vivir. Pero llegó un momento en que Dios lo tiró del caballo y Saulo pudo ver la luz. Y pudo ver que la luz era Cristo. Y desde entonces su vida cambió. Su vida fue diferente. Señor, solamente tú eres soberano, Rey de reyes y Señor de señores.
el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, Señor, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Señor, tú eres soberano. Y toda rodilla se doble delante de ti, Señor. Y toda lengua confiese que solo tú eres Señor. En medio de todo el caos, en medio de toda la crisis que está sucediendo, podemos estar tranquilos y confiados. Podemos dormir tranquilos porque creemos que Dios tiene planes y los llevará a cabo. Dios dijo: liberaré a mi pueblo Israel. Y Faraón, que dijo: no. Y vino una plaga y otra y otra y otra. Y después de 10 plagas fueron libres. Y llegaron al mar. ¿Y quién venía detrás de ellos? El ejército. Pero Dios ya había dicho que iban a ser libres. ¿Quién cruzó el mar? El pueblo. Y el ejército quedó destruido. Nuestro Dios es el mismo Dios de Moisés, el Dios que partió el mar rojo en 2. Confía y descansa en la soberanía de Dios, porque la victoria ya ha sido ganada. ¿Tú crees que todavía la victoria está siendo luchada o peleada? No es así. La victoria ya ha sido ganada. Solo es esperar a que Cristo vuelva de nuevo, pero la victoria ya ha sido ganada. El diablo ya está derrotado, el pecado ya ha sido derrotado, la victoria ha sido ganada. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, porque podemos confiar y descansar en que tú eres soberano, Señor, y que todo reino y poder está bajo tus pies. Porque tú reinas, Señor. Eres glorioso, eres un rey victorioso, porque tú venciste a todo mal y estás sobre toda autoridad. Tú estás sobre todo nombre que se nombra. Tú estás encima de esta guerra, tú estás encima de esta pandemia, tú estás encima del caos, de la adversidad, de todo lo que hay. Tú estás encima de todo, Señor. Y te alabamos por eso. Y no entendemos por qué pasan algunas cosas, Señor. Pero gracias. Gracias, Dios. Gracias porque tú estás en total control y poder, Señor. Porque tú estás sentado en el trono y nada ni nadie te quitará de ahí. A ti sea la gloria, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles. Deseamos que tengan un muy hermoso y bendecido domingo e inicio de mes, en lo que podamos ayudarles. Con todo gusto y confianza pueden acercarse y podremos brindarles la ayuda en la medida de lo que sea posible. Hermanos que están a través del internet, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos y los esperamos, primero Dios, la próxima semana igual a las 11 en punto de la mañana, con un nuevo atributo de Dios. Que el Señor les bendiga.